Pana TV, brindamos servicios de preproducción, producción y postproducción, alquiler de equipos y estudios, transmisión vía web y cobertura de eventos. Nos puede contactar al 203-3603 o al correo electrónico que aparece en pantalla. Bueno, mire, la economía de Panamá en el 2015 está teniendo un crecimiento alrededor del 6% en el año. ¿Qué significa esto? Significa que en el año se han producido un 6% más bienes y servicios que el año pasado. O sea, hay un crecimiento que es bastante alto si lo comparamos con el resto de América Latina. Es el crecimiento más alto que hemos tenido, que estamos teniendo en la región en estos momentos. La economía de nuestro país crece a un ritmo cercano al 6% para el año 2015. Se espera seguir creciendo aún más el año 2016. Bueno, los indicadores económicos son muy positivos. La proyección es que vamos a cerrar el año con un crecimiento económico de aproximadamente 6.1%. El desempleo se mantiene relativamente bajo, está en aproximadamente 5.1%, y también vale mencionar que la inflación está a un nivel muy bajo. Se calcula que va a cerrar el año con una inflación de aproximadamente 1%. También debido a la entrada en operación de nuestro canal ampliado, lo cual desarrollará un sinnúmero de oportunidades. Una de ellas siendo la oportunidad en el sector portuario, el cual uno de los puertos que se encuentra en el lado pacífico de nuestros litorales ya está en expansión con una inversión de más de 450 millones, el cual es el puerto de Singapore Authority, PSA. Sí, está detenido. Porque es que en realidad las cosas están demasiado subidas, los precios. Más o menos. La comida alta, todo lo que es supermercado, la educación, el transporte. Está detenida porque yo trabajo independiente y estoy parado hace como 3 meses. Que supuestamente nuestra economía está mejor que hace años atrás. Y sí se pueden ver algunos cambios, pero yo digo que sí está detenida, porque si estuviéramos avanzando, estuviera cubriendo bastantes cosas que hacen falta aquí en Panamá. Mucha gente dice que el crecimiento es bajo. No es bajo, es alto. Lo que sucede es que el crecimiento nuestro tiene una gran desventaja, que no es un crecimiento igual en todos los sectores, es un crecimiento muy desigual. Contrario a lo que dicen muchos por ahí, el costo de la canasta básica familiar ha bajado. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el señor presidente Varela, el costo de la canasta básica familiar era aproximadamente 340 y tantos dólares. En este momento, más bien al 1 de julio de este año, el costo de la canasta básica familiar está en 320 y tantos dólares, o sea, una disminución de 20 dólares aproximadamente. Próximamente estamos debatiendo actualmente en nuestro entorno económico la licitación de una concesión para otro puerto en el lado de Corozal, que también es el lado pacífico, para la expansión de la oferta portuaria de nuestro país, mantenernos como país líder en la actividad portuaria a nivel internacional. Por ejemplo, el que más crece es lo que llamamos el sector de almacenamiento, comunicaciones y transporte, que tiene que ver con todo lo que es transporte aéreo, transporte marítimo, Canal de Panamá, todo lo que es el transporte por ferrocarril, todo lo que son las telecomunicaciones, etcétera. Sí, lo que nos une al comercio internacional, eso crece fuertemente. También está creciendo muy bien la construcción, que creció un 6.7%.
También hay que mencionar que el tema de las finanzas públicas ha mejorado notablemente. Se prevé que el déficit fiscal va a cerrar en alrededor de 1.7-1.8%, mucho menor al déficit fiscal del año anterior. Así que eso te da una perspectiva de crecimiento. Panamá es el país que más crece en toda Latinoamérica en los últimos años. Este año va a cerrar como el país de mayor crecimiento y somos el país que va a crecer, que tiene las expectativas de crecimiento más altas en toda Latinoamérica para el año 2016. El costo de la canasta básica ha disminuido. También hay que reconocer que ha disminuido mucho el barril de petróleo, es decir, el precio del petróleo a nivel internacional, lo cual obviamente también beneficia a la economía de los panameños. También ha tenido buen crecimiento lo que es minas y canteras y sobre todo también el turismo, que no se ha visto afectado como se creía por la fortaleza del dólar. Se puede decir que sí. Está detenida, señor. No sé, se mira en el comercio principalmente. No hay trabajo. Puede estar detenida, pero no generalizada para todo el mundo, no puede estar detenida. Bueno, como se compone de varias sociedades, para la sociedad baja está detenida, para la sociedad alta está abundante. La economía aquí en Panamá se está detenida. Está paralizada completamente. Por lo menos lo que son las carnes, ¿cierto? Arroz, o sea, todos los productos de primera necesidad. Entonces creo que sí, que está detenida. Quizás ellos digan eso y que está avanzando para que el panameño no se preocupe, pero yo pienso que sí, que está detenida. Pero es que la gente olvida algo. Yo creo que la gente, eso lo dijimos los economistas mucho antes de comenzar la construcción del canal. Se dijo muy bien que cuando se comenzara a construir el canal de Panamá, el tercero de Cruzas, iba a haber un alto crecimiento económico, pero ese crecimiento económico era pasajero, como se dio hace un siglo cuando se construyó el canal la primera vez. Hubo un altísimo crecimiento económico en aquella época, como se dio aquí en Panamá a partir del 2007 hasta el 2012. Bien, sabemos que ninguna economía puede crecer sosteniblemente en doble dígitos. Eso es insostenible. Hoy en día vemos indicadores económicos interesantes que hay que analizar, como lo son el crecimiento, el desempleo, el índice de precios al consumidor o la inflación. Hoy en día estamos en una inflación por debajo del 1%. La inflación, que en el quinquenio pasado alcanzó niveles del 6%, este año vamos a cerrar con una inflación de aproximadamente 1%. Eso indica que efectivamente sí, es decir, la política de este gobierno en relación con los precios, tanto de la canasta básica como los precios en general, está funcionando porque no se está dando la espiral inflacionaria que se dio durante el quinquenio 2009-2014. Tenemos también en Panamá uno de los salarios mínimos más altos de Latinoamérica, que si no me equivoco es el segundo más alto luego del segundo lugar después de Argentina. Tenemos la atracción de la inversión extranjera directa mayor de todo el área de Centroamérica y el Caribe, con 4.700 millones de dólares el año pasado. La oposición, básicamente, pues usted sabe que cuando uno repite una mentira 1000 veces se convierte en verdad. Constantemente están hablando de que la canasta básica ha aumentado y que está muy alta, etcétera, pero lo cierto es que vuelvo y repito, si compara la canasta, el precio de la canasta básica cuando nosotros tomamos el gobierno con el precio actual, los precios sí han disminuido. Entonces la inversión coincidió y vino mucha gente de afuera buscando trabajo y muchas compañías vinieron, pero se dijo, y eso es lo que mucha gente olvida, que dijimos los economistas que una vez pasara ese boom, la economía volvía a su normalidad y venía una caída. Así que realmente de una economía recalentada en crecimientos de 11 y 12%, estar hoy en día dentro del 6% de crecimiento es algo muy, muy positivo, interesante, y la verdad que comparativamente contra los mercados que compiten contra Panamá, somos el líder en crecimiento. Es mucho más sano crecer a un 6% con una inflación de 1%, a crecer con 10, 11%, como se creció en el quinquenio anterior, con una inflación del 6%. Además, mucho del crecimiento económico que se dio en el quinquenio anterior se debió a la gran cantidad de plata que el gobierno inyectó a la economía, lo cual causó un aumento
muy grande en el déficit fiscal y en la deuda pública del Estado, y dos, causó una presión inflacionaria que, como señalé anteriormente, motivó que llegamos a niveles de inflación de 6% anual, cuando la inflación en Panamá históricamente ha sido de un nivel mucho menor a ese. El crecimiento es bueno, porque estamos creciendo al 6%. Acá el crecimiento, si bien bajó, se ha mantenido todavía alto. Quizás la gente, por ese brusco cambio, no lo ha visto, y si lo ha visto con malos ojos, diciendo es culpa de fulano. Los mercados de Centroamérica también tienen sus complicaciones, lo cual le hacen difícil poder tener un crecimiento igual al de Panamá. Así que realmente, cuando te hablamos de un crecimiento de 6 y una proyección de 6,5% al otro año, estamos hablando de una luz que brilla muy, muy interesante dentro de una sombra, que lo es los antiguamente considerados como mercados emergentes de Latinoamérica. Todo esto está creciendo. El problema es que hay una desigualdad en torno al comercio, que creció menos, y sobre todo para la industria manufacturera y la agricultura, que son sectores que están creciendo negativamente, es decir, que no tienen crecimiento. En otras palabras, que su producción hasta el primer semestre era inferior a la producción del año pasado. Hay que destacar que el mundo y nuestra región vive momentos muy difíciles. Economías de Sudamérica están pasando por problemas muy complicados de devaluación de moneda, como lo es Colombia, Ecuador, Brasil, inclusive hasta Norteamérica como México, con monedas devaluadas en la cual pierden su poder adquisitivo y su divisa, pierden la competitividad internacional. Pana TV, brindamos servicios de preproducción, producción y postproducción, alquiler de equipos y estudios, transmisión vía web y cobertura de eventos. Nos pueden contactar al 203-3603 o al correo electrónico que aparece en pantalla. Mire, la economía panameña no depende de los gobiernos. El 90% más lo que lo produce las compañías internacionales y la empresa privada. Es una economía privada. El gobierno participa con inversiones, pero no es quien dictamina de los 53.000 millones que están produciendo el año. Eso no lo produce el gobierno. La economía no está detenida. Eso es, yo creo que es una exageración de lo que se llama desaceleración. Crecer al 10% y luego al 6% es desacelerar. Es ir en una autopista a 120 millas por hora o kilómetros por hora y reducir la velocidad a 60. Todavía seguimos progresando y andando. Una vez pasado ese periodo, la economía tenía que volver a su normalidad. Eso no se debe a ningún presidente. Eso fue una decisión que se dio tuviera gobernando quien estuviera gobernando, hubiera pasado lo mismo. Entonces, en el 2013 ya fue su máximo, en el 2014 y el 2015 la economía ha llegado a su normal. Esto no se debe a ningún presidente, se debe a las condiciones internacionales que se han dado. La gran inversión extranjera de esos años era de 4.000 millones al año. Entonces, lógicamente que ese es lo que la gente está viendo de diferencia. Yo siento que tenemos una economía estable. Mire, si usted revisa las proyecciones económicas para los próximos años, de aquí al 2019, y proyecciones económicas del Fondo Monetario, de la CEPAL y de otros organismos internacionales, todas indican que la economía nacional se va a mantener creciendo en aproximadamente 6%, el desempleo se va a mantener bajo a un nivel alrededor del 5% y la inflación también relativamente baja a un nivel menor del 2%. En esos 5 años se concentró la inversión de muchas empresas transnacionales que vinieron a construir, aprovechar la construcción de un nuevo sistema de esclusas, y el gobierno panameño, que en elecciones anteriores el pueblo había decidido construir un tercer juego de esclusas. Hoy día hay sectores muy interesantes que están muy dinámicos, el tema de la venta de autos,
la construcción sigue creciendo, lo que es el sector energético sigue creciendo, y un sector del conglomerado de servicios logísticos alrededor del canal y la parte marítima va en pleno crecimiento con grandes oportunidades a futuro. Así que, o sea que desde el punto de vista macroeconómico, las perspectivas del país son positivas. Y además, una vez se inaugure el canal ampliado, Dios mediante, a mediados del otro año, eso va a tener un impacto muy positivo en las finanzas del Estado, porque los aportes que realiza la autoridad del canal al Tesoro Nacional van a aumentar de manera significativa. Ahora, el canal ya se terminó en un 93%, ya no hay movimiento de tierra, ya no hay ampliación de puerto, ya no hay ampliación de muchas cosas. Entonces la economía comenzó nuevamente a bajar de ese 10-12% a llegar al 6%. Hay un crecimiento, no hay ninguna detención en la economía. En el crecimiento de la economía seguimos creciendo como país líder dentro de Latinoamérica en este rubro. Los índices de pobreza han disminuido. Yo no estoy de acuerdo con esa cifra de la CEPAL. Yo creo que la pobreza está más como en el orden de un 23% y efectivamente la extrema pobreza debe estar como en el 11%. Ambas cifras han mejorado, es decir, ha disminuido el nivel de pobreza. Los subsidios, lo hemos dicho con mucha frecuencia, los subsidios deben de ser fondos que se utilizan para una situación que se presenta de manera temporal. Los subsidios no pueden durar toda la vida. Estamos en una cantidad de subsidios que llegará el momento que no vamos a poder. O sea, a todo el mundo se le da a coger tus $20, coger tus 80, y con eso tú calmas a la población, pero tú no le solucionas la pobreza. Si tú mañana le quitas el subsidio, esa gente cae otra vez en pobreza. Entonces, había que gastar esos 1.200 o parte grande también en educación, para darle una buena educación, buen entrenamiento a esa mano de obra, para que pueda entonces aspirar a mucho trabajo. Hoy en día considero de que el subsidio en el transporte principalmente debería de estarse dando. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo estoy de acuerdo por un lado, pero a veces se lo gastan en lo que no es, en vicio. Mal porque pienso que es una forma como de engañar a las personas, como de hacerles ver que él dándonos eso cubre otras cosas que el panameño realmente necesita. Entonces yo pienso que es como un gasto innecesario. Bueno, los subsidios en cierta forma ayudan a muchas personas, pero más debe ayudar a la gente que somos nosotros los asegurados, porque el problema que hay del seguro ahora mismo. ¿Ah? ¿Cómo se va a cubrir eso? Todo tiene sus pros y sus contras y creo que todo depende. En algunas cosas sí está bien, por el alto costo de la vida necesitamos eso. Cuando una actividad o un subsidio se requiere es porque hay algún problema estructural, y ese problema estructural se debe de atacar y se debe de regular y se debe de buscar una solución permanente. Pero no es la vía permanente, esa es una vía, digamos, transitoria. Pero tú no puedes por 10, 15, 20 años dar un subsidio de ese tipo, porque vas a crear una población que le gusta que la cargue, que no va a hacer nada por mejorar, porque sabe que le tiene asegurado del Estado un dinero. Mire, los subsidios son necesarios porque en un sistema de libre empresa, como de economía abierta, como el que tiene nuestro país, que si bien tiene la ventaja que es un sistema que genera mucha riqueza, que contribuye a aumentar el Producto Interno Bruto, no obstante hay sectores a quienes no le llegan los beneficios de ese crecimiento económico. Como la población no tiene trabajo o la población no le llega dinero porque el modelo no tiene efectos multiplicadores, el dinero que llega a los puertos, a los pocos que trabajan allí, pero no compran materia prima de ningún tipo, no tienen lo que llamamos en economía el abonamiento productivo, es el abonamiento productivo. Así que no vemos ese tipo de acciones como sostenibles, y cuando hay que el Estado tiene que cargar con algún tipo de fondos para alguna actividad, significa que no estamos haciendo las cosas bien. Es una labor del Estado básicamente asegurarse que estos sectores reciban por lo menos una parte de esos beneficios que se generan. Los subsidios que estamos dando, lo que han hecho es que si no hubiéramos dado esos subsidios,
la situación social hubiera sido explosiva. Quizás mucha gente ya había habido manifestación, había habido revueltas quizás sociales. Entonces, la manera que han encontrado los gobiernos de solucionar el problema de que a la gente no le llega dinero, porque se puede decir que no tienen educación, porque el sistema educativo tampoco ha sido prioritario, que ese era el número uno. Antes de invertir en tanto cemento, se había invertido también en capital humano. En este orden de ideas hay subsidios que son completamente justificados, como el caso de 120 a los 65, que beneficia a aquellos panameños que por razones de informalidad o por otras razones laboraron toda su vida, pero no tienen derecho a una jubilación de la Caja de Seguro Social. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que han venido muchos extranjeros buscando trabajo y han ocupado muchas plazas porque no había para más gente capacitada. ¿Por qué? Porque seguimos insistiendo que los gobiernos lo que quieren es ver un puente bonito, una carretera, soluciona problemas, pero a largo plazo lo más importante es resolver el problema a través del capital humano, en la formación de mano de obra, en la formación de gente con mayor capacidad de análisis. Los subsidios, como lo dije anteriormente, deben de tener tiempo definido, se deben establecer como una política temporal, no permanente. Lo que se hace es un acto de justicia social con estos panameños, de modo que tengan un ingreso mensual que les permita llevar adelante una vida digna. Estamos dando demasiados subsidios que ya no lo podemos quitar, porque si lo quitas en estos momentos te va a buscar un problema social. Pana TV, brindamos servicios de preproducción, producción y postproducción, alquiler de equipos y estudios, transmisión vía web y cobertura de eventos. Nos pueden contactar al 203-3603 o al correo electrónico que aparece en pantalla. Somos uno de los países que menos pobreza tiene. El problema que hay es que la distribución de la riqueza que tenemos no está llegando a los más necesitados. No es lo mismo crecer al 6% en transporte o almacenamiento que estuviéramos creciendo al 6% en la agricultura y en la industria. Si estuviéramos creciendo al 6% en la agricultura y la industria, se sentiría el impacto fuerte. Habría menos pobreza en el campo, habría más gente en el campo quedándose porque hay producción que se está comprando, pero no se está viendo esa parte del modelo. Ese es el problema que tenemos. El gran problema también, y una de las cosas que tenemos que ver cómo pasamos esa loma o pasamos ese obstáculo, es que la pobreza no sea quítale al rico para darle al pobre, sino enséñale al pobre a que se eduque, a que busque trabajo, a que se una a la fuerza laboral. Y la verdad es que estamos a tiempo de hacerlo. Panamá tiene una de las tasas de desempleo más bajas de toda Latinoamérica. Lo que hay que velar, vuelvo y repito, es por los sectores más vulnerables. Entonces, eso se hace a través de programas sociales y a través de la mejora en la educación. Yo no justifico que se dé un subsidio por 170 millones a los viejitos y a los jóvenes que estamos formando. No le demos un presupuesto de igual cantidad, sino que es mucho menor. ¿Qué es más importante? Ambos son importantes, pero esto hay que darle buen colegio. Hay que darle colegio nuevo, mejores profesores, más tiempo. Nuestro gobierno está haciendo una gran inversión en materia de educación vocacional. Próximamente se va a licitar el Instituto Técnico Superior del Este, que va a estar ubicado cerca del aeropuerto de Tocumen, y que lo que busca es que los panameños que se gradúan de bachillerato no tengan nada más la alternativa de ir a la universidad, sino que tengan también la alternativa en vez de ir a una educación universitaria, aspirar a una carrera de índole técnica para efectos de poder insertarse al mercado laboral. Mira, este año se van a invertir para el 2006 como 8.000 millones en inversión. Pero es inversión física, puentes, carreteras. Pero estamos olvidando al ser humano, que es lo más importante. La inversión en los pelados, en nuevos colegios. Lo que tenemos que hacer es, a través de la educación, transformar nuestra cultura, transformar nuestra generación, ir hacia ese primer mundo que lo tenemos tan cerca. Para eso, ni los subsidios,
Y como dice el dicho, no le des la comida, no le des el pescado, enséñale a pescar. Se está haciendo un esfuerzo en materia de inglés con los programas de educación bilingüe, en donde se han ya enviado un número plural de profesores, maestros a estudiar inglés fuera de Panamá para mejorar la capacidad de enseñanza del inglés en los colegios públicos, porque también hay muchas actividades como el turismo, los call centers, que requieren de personal bilingüe. Entonces, esa es una oportunidad que tienen también los jóvenes de insertarse al mercado de trabajo. Este año creo que son 170 millones que se tienen para el programa de 120 a los 65. No hay 170 millones, igual cantidad para hacer escuelas, que debió haberlo hecho. Para reparar escuelas no hay ni 20 millones, pero sí para dar, coge, porque con esto yo te compro el voto, con esto tú estás conmigo. Pero aquí lo importante es hacer escuelas. Yo creo que lo más importante ahorita mismo es buscar un plan a largo plazo en el sector, en la parte de educación. En educación siempre se menciona, se habla, se dice que se quieren hacer cosas, se hacen tareitas o se dan pasos en mejorar, modernizar, hacer mejor infraestructura en el tema de educación. Sin embargo, hay que compenetrarse y eso no se ve en 5 años, eso no es popular, no es políticamente conveniente hacer mucho hablar del tema de educación. Es un tema estructural de largo plazo donde se debe meter las manos. En que voy a ser honesta, pero siento que el presidente no ha lanzado nada por estar persiguiendo a Martinelli. Si hay algo que el presidente Varela tiene muy claro es que uno debe gobernar pensando siempre en los sectores más vulnerables. Y ya lo decía el doctor Arias, que el rico se defiende solo, que uno tiene que ayudar es al más necesitado. Porque los gobiernos, como son gobiernos de 5 años, no tienen la visión de 10, 15 años. De costar a trabajar y que el otro continúe. O sea, voy a hacer un puente porque la gente lo va a ver y va a dar voto por ese puente. Pero lo importante sería darle educación a la gente, crear sistemas en el campo, sistema de riego, meterle tecnología al campo, a la industria manufacturera. Ahora es que le van a hacer nuevas leyes, que ojalá esas leyes que hagan la industria manufacturera puedan rescatar un poco el problema. Nosotros hemos enfocado una serie de programas sociales a través del Ministerio de Desarrollo Social y a través pues, de otras, por ejemplo a través del CONADES con el programa de 100-0, o sea, ¿cómo se puede decir que eso es para beneficiar a los ricos? Un programa como 100-0, que es un programa de los más importante del presidente, obviamente va a atender a los sectores necesitados que aún tienen letrina y que se les va a dar pues un baño, es decir, servicios higiénicos. El caso de Mi Escuela Primero, en donde se está impactando a las escuelas públicas, a las que tienen problemas de infraestructura. Esas son escuelas donde no van los hijos de los ricos, van los hijos de los panameños más necesitados. Uno de los temas pendientes para el gobierno panameño es la modernización del Estado, la revisión de todos los flujos de procesos y procedimientos en todas las instancias para ver si podemos hacer que el Estado sea más expedito en todo lo que tiene que ver con trámites y con todo lo que tiene que ver con el proceso interno de la administración pública y de los fondos públicos. Mire, el ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vázquez, está muy consciente del tema de que los subsidios deben, es decir, que el dinero que destina el Estado debe estar enfocado precisamente en las necesidades que buscamos de alguna manera darles una solución. Estamos gastando demasiado dinero en subsidios y estamos olvidando la otra. Ya le digo, en la agricultura está mal el modelo, no satisface. En la industria está mal, no contribuye. En la salud andamos a media. Mira el problema con el seguro social, que se está pensando que no vamos a tener ni siquiera derecho a jubilación, se va a acabar el dinero para el 2020, 2025. Todos esos problemas hay que afrontarlos. Creo que la administración pública debe de modernizarse, debe de revisarse todo lo que conlleva administrar la cosa pública. Es decir, se debe buscar que ese crecimiento económico llegue y permee a ese 22-23% de panameños que aún viven debajo del umbral de la pobreza. Entonces, lo que se quiere es que haya un crecimiento económico sostenido, pero que ese crecimiento económico se traduzca en mejores oportunidades para los panameños más vulnerables, con miras a reducir aún más la tasa de pobreza.
Tenemos que hacer que nuestro pueblo sepa que es productivo y a toda esa gente que es pobre, que vea que hay una esperanza y que hay oportunidades para ellos también a través de la educación y el trabajo. Claro, si usted revisa cada uno de nuestros programas más importantes, más bien van enfocados a la población más necesitada. Por razones obvias, el panameño de clase alta no es el que necesita del apoyo gubernamental. El panameño de clase alta, ese panameño lo que hace es producir y básicamente tiene que contribuir con impuestos precisamente a dotar al Estado con los recursos que nos permita llevar adelante nuestro programa social. Por ejemplo, cosas así hay que poner para que la gente chiquita se vaya formando y que el Estado le dé a esa gente una buena guardería, buenos maestros, darle facilidad a la madre para que trabajen y puedan tener sus hijos guardados, puestos en una guardería. Nada de eso existe en el país. Pana TV, brindamos servicios de preproducción, producción y postproducción, alquiler de equipos y estudios, transmisión vía web y cobertura de eventos. Nos pueden contactar al 203-3603 o al correo electrónico que aparece en pantalla. Yo le puedo decir que el índice de homicidios ha bajado dramáticamente. Y le tiene caso, por ejemplo, como la ciudad de Colón, en donde hubo un momento en donde en 30 días no se dio un solo asesinato. Muerte y muerte y muerte y muerte, y la solución no se llega. Bueno, siento también que es pérdida porque no le están pagando por un trabajo que no están haciendo. Porque puedo poner ejemplo en el lugar donde yo vivo. Antes no pasaban cosas, ahora sí se han visto cosas, robos, no tanto muertes, pero sí más robos. Y la policía no está haciendo nada. Y se la pasan patrullando, pero no hacen nada. Solamente no cumplen en su función. Entonces pienso que le están dando un salario que no se merecen. Entonces en esa parte de seguridad, por lo menos yo hallo que va avanzando bastante. Ha avanzado bastante. Se ha invertido, sí, pero la seguridad para ciertas cosas nada más. No para todo. Tanto que policías graduados y todo, y no están en la calle. Pero nada se gana un país con mucha seguridad y poca economía. El tema de la seguridad, como lo mencionamos anteriormente y lo preguntaste, somos un país muy seguro comparado con otros destinos. Siempre hay temas que hay que hacer, hay que trabajar, hay que seguir trabajando en mantener la criminalidad y el tema de la seguridad en sus mínimos índices posibles. Y si usted revisa a final de año los índices de homicidio de 2014 con los de 2015, se va a dar cuenta que hay una disminución significativa. Es un simulacro de que se invierte en la seguridad, porque los frutos sería ver la seguridad que realmente hay, pero si no la hay, entonces es negativo. No se ven los resultados, ¿sí? No, la seguridad no se está viendo en el país. Bueno, por un lado sí tienen derecho, ¿no? Ellos, no se compara el trabajo de ellos, bastante duro, y me parece que sí, exacto, no se ve el resultado. Cuando tomamos el gobierno, el índice de homicidios era aproximadamente 17 por cada 100.000 habitantes. Este año esperamos culminar en 11 o 12 por cada 100.000 habitantes, pero debemos mejorar aún más. Tenemos países vecinos como Costa Rica, por ejemplo, que tiene mejores índices que nuestro país, y debemos ir mejorando cada vez más. El modelo económico que maneja el presidente Varela es el mismo que manejó Martín Torrijos, es el mismo que manejó el señor Martín Torrijos. Es el mismo, el modelo no ha cambiado. El modelo económico panameño, por más de 40 años, debe ser un modelo basado en los servicios de exportación. Sí, bueno, la política económica del presidente Varela busca, por un lado, incentivar sectores, como mencioné, el sector logístico, el sector de servicios, sin descuidar el sector industrial y agrícola, que son sectores que van a generar fuentes importantes de trabajo, pero siempre atendiendo a los sectores más vulnerables, porque
el crecimiento económico se tiene que dar con equidad. Cuando hablamos de economía tenemos que hablar de todos los sectores en general. Y esto hay que ponderarlo en todos los sectores. Entonces la gente no ve resultados. Después de un año es que se pudo lograr que la línea 1 de metro se adjudicara. Pero ya van 2 meses y la compañía no comienza. Ya es culpa de la compañía. Hay que asegurarle que ella comience. Porque ya el gobierno le dijo, eso comida es tantos millones, ya tú te la ganaste. También hay que tener como parte del entorno económico un manejo sano de las finanzas públicas. El gobierno anterior, en su afán de hacer obras, endeudó, aumentó de manera significativa la deuda pública total del país. Nosotros estamos, si bien no estamos descuidando las inversiones, las estamos haciendo de manera que sean sustentables y logrando que lleguemos al final de nuestro mandato a una reducción de la relación deuda-PIB. Es decir, no está detenida, estamos creciendo al 6%. Pero una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo social. Entonces, el problema está que el crecimiento se da, pero no va acompañado de un verdadero desarrollo social. No va acompañado, como te decía, del problema de una mejora en la calidad de la educación, de una mejora en el sistema, digamos, de sanidad. Mira, el plan de inversiones que mantiene el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, electo el año anterior, el año pasado, el 2014, es un plan bien agresivo, bien optimista. Yo creo que para alcanzar todo eso, de poder lograr esas metas, requiere de mucho esfuerzo. Hay algunos proyectos que es muy probable no vayan a lograr terminar. Pero bueno, la izquierda en este país lamentablemente maneja un discurso trasnochado, un discurso radical, y a pesar de lo mal que le fue en las elecciones en el 2014, pareciera que no aprendieron nada porque siguen con su discurso radical, pues de decir que este es un gobierno de ricos y qué sé yo, pero bueno, yo creo que este pueblo es muy sabio. ¿Cómo pueden hablar de una economía detenida? Una economía que va a crecer 6.1% aproximadamente. Una economía en donde, para ponerle datos, la venta de autos ha subido 7% este año, la construcción ha subido 7%, los préstamos al sector privado, es decir, el financiamiento de los bancos al sector privado ha crecido 20%. Somos un país que brilla con luz propia, tenemos una economía pujante, yo creo que atraemos mucho turismo de negocio, turismo de compras, tenemos un centro de compras muy desarrollado y altamente destacado, muy por encima de toda la región y de nuestros competidores a nivel internacional, con marcas, franquicias y un sinnúmero de elementos que siempre ponderamos y tratamos de empujar desde la Cámara de Comercio con nuestras diferentes ferias y exposiciones. Lo que sucede es que el gobierno anterior, de manera irresponsable, empezó a realizar una serie de obras faraónicas que quizás dan la percepción de que estaban haciendo muchas cosas, cuando lo cierto es que nos han dejado una serie de dolores de cabeza, como el Centro de Convenciones de Amador, la Ciudad de las Artes, el proyecto de riego de Tonosí, la cadena de frío, bueno, y otra serie de proyectos que llamamos proyectos en riesgo y que pueden ascender hasta $1.000 millones. La lentitud viene con todo. Ahora la gente dice que está más lento porque ahora están haciéndolo sin el mazo. El otro tenía el mazo y decía, eso se hace, punto. Este no, este señor se está tomando el tiempo. Pero sí, las cosas van más lentas. Yo espero que muchos funcionarios públicos, a partir de este año, el próximo año, comiencen más ágil. Hemos abarcado periféricamente, porque cada sector y cada tema económico tiene sus detalles, y hablar muy por encima es político, es fácil. Para el presidente Varela, creo que es un presidente que hasta ahora pues ha demostrado, digamos, ser una persona que no se le puede decir que es un hombre que ha demostrado maldad en el país, sino que como que quiere solucionar. Entonces, si él quiere solucionar, que ponga correctivos al modelo, que le meta la mano al campo, que le meta la mano a la agricultura, que se preocupe más por las comarcas, más allá de preocuparse solamente por darle una red de oportunidades, por la industria, por la agroindustria, que trate de crear polos de desarrollo en el campo.